Hola SWAT, para nosotros es un placer poder estar aquí una vez más con ustedes. Te invito a que ahí donde estás puedas ponerte en disposición para adorar a Dios y darle lo mejor que tienes a Él. Amén. No prosperará el arma forjada, cada guerra que él pelea ganará, porque al Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Yo sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas
alzamos nuestra voz a quien vive. Te adoramos, veremos la victoria en ti. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hola SWAT, le damos la bienvenida en esta tarde a todos los que están conectados, que nos están viendo en la transmisión en este canal de YouTube. Le damos también un saludo especial a nuestros líderes, Ángel y Laura, que no están con nosotros en el día de hoy, porque, como ya todos saben, nació Cristóbal. Así que me imagino la cara de felicidad de Julieta y de toda la familia celebrando el nacimiento. Queremos hablar y hoy vamos a abordar un tema muy particular. Semanas anteriores, Ángel estuvo compartiendo con nosotros respecto a cómo debe comportarse la iglesia en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, ¿cierto? Han sido semanas bastante convulsas, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Y a lo largo de estas 2 últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo debe comportarse la iglesia, acerca del qué hacer de la iglesia, pero también estuvimos hablando acerca del ser de la iglesia en medio de estas crisis. Sin embargo, si nosotros hacemos un zoom, si empezamos a detallar, ¿cierto? Nuestra sociedad está en una temporada particular. En Colombia las marchas, las protestas siguen. En algunos lugares se han visto manifestaciones bastante acaloradas, por así decirlo. Han habido enfrentamientos entre la sociedad civil y la fuerza pública. Se han tomado decisiones de fondo y de forma también en nuestro gobierno. Sin embargo, parece que todo pinta en que va a continuar igual. Y como sociedad, les decía, estamos viviendo un momento, una temporada particular. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos y hacemos zoom sobre cada persona que compone la sociedad, nos damos cuenta de que cada persona está viviendo una temporada particular. Especialmente esta semana, y les quiero abrir mi corazón con esto, pude ver cómo personas cercanas a mí celebraban el caso de Ángel y Laura, el nacimiento de Cristóbal. Otros celebraban haber conseguido trabajo en medio de una pandemia, en medio de un paro. Pero también veía cómo personas cercanas lloraban a familiares que fallecieron por culpa de la pandemia, por causa del COVID. Vemos también familias que hoy lloran la pérdida de sus hijos en medio de todas estas protestas. Y si analizamos
Cada persona en este momento está viviendo en una temporada particular y sobre eso quiero hablarles en esta tarde. Hoy vamos a hablar acerca de las temporadas de la vida. ¿Por qué? Porque aunque como sociedad, vuelvo y lo repito, estemos viviendo un momento particular, cada persona está viviendo dentro de su proceso de vida una temporada particular. Y saber identificar o poder identificar correctamente cuáles son las temporadas de vida en las que nosotros nos encontramos nos van a permitir entender cuál es el propósito de Dios para ese momento específico. A propósito de discernir correctamente los tiempos, de saber en qué temporada estamos, el comentarista inglés puritano John Trapp dijo: muchos hombres pierden su alma de la misma manera que Saúl perdió su reino. Al no discernir su tiempo, Esaú llegó demasiado tarde, así como las vírgenes necias también. Si el viento de la gracia ya ha pasado, la puerta se cierra, el puente es levantado y no existe posibilidad de entrar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a discernir realmente cuál es la temporada en la que estamos, para así poder entender el propósito y también experimentar la gloria de Dios en medio de esas temporadas. Ahora bien, ¿cuáles son las temporadas a las que nos enfrentamos? Les decía que esta semana particularmente había visto cómo muchos estaban celebrando, también había visto cómo muchos lloraban. Escuché de historias de personas con el corazón roto porque terminaron una relación y en fin, nos enfrentamos a diferentes etapas y a diferentes procesos. Y hoy quiero hablar, aunque la Biblia nos menciona o nos abre un abanico de posibilidades muy grande al respecto de todas las temporadas que puede vivir una persona, quiero que hagamos un acercamiento a la palabra y también a esos tipos de tiempos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 del 1 al 8, dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Saltamos al versículo 11, dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y hablando de las temporadas, quiero centrarme en 3 temporadas particulares en las que en algún momento de la vida todos nos enfrentamos. La primera temporada son los tiempos de dolor y prueba. Por lo general, estos tiempos tienen una característica: son tiempos cortos, de una intensa angustia, de bastante dolor y de bastante sufrimiento. Un ejemplo que podemos tener de eso puede ser un diagnóstico de cáncer, sea a ustedes o sea a un familiar cercano. Puede ser el fallecimiento de una persona, puede ser una ruptura amorosa. El tiempo de dolor tiene, por lo general, esa característica. Ocurre en un tiempo corto. Particularmente, y les sigo abriendo mi corazón, hace unos 7 o 8 años experimenté uno de esos tiempos. Mi mamá de crianza, de la noche a la mañana, empezó a sentirse mal. La llevamos al hospital, le hicieron unas pruebas y nos dijeron: su mamá tiene cáncer de pulmón y ya ha hecho metástasis. 15 días después de ese diagnóstico, ella falleció. El día que ella fallece, pues estaba mi familia en la habitación del hospital. Y recuerdo muy bien que la última persona que la abrazó, que oró por ella y que escuchó su último respiro fui yo. ¿Sabes? Para mí ese tiempo fue
o quizás ha sido uno de los más intensos de toda mi vida. Lamentablemente, abracé ese recuerdo, abracé ese último abrazo durante mucho tiempo, y lo que debía ser un dolor que iba a pasar, que Dios iba a sanar, se convirtió en una herida que no paraba de sangrar, porque en medio de ese proceso de dolor yo no entendí cuál era el propósito de Dios. Por el contrario, me dediqué fue a consentir mi dolor, a meterle el dedo en la herida. Y fueron años, tengo que reconocerlo, fueron años que pasaron, que seguía sintiendo lo mismo, que me seguía despertando, llorando en las madrugadas, porque no entendía cuál era el propósito de Dios al haberse llevado a mi mamá de crianza de esa forma. Sin embargo, espiritualmente hablando, Santiago 1, 2, 3 nos dice que el dolor produce en nosotros paciencia y el carácter de Cristo. Es importante que tú puedas entender hoy que si estás viviendo un momento de dolor, Dios quiere utilizarlo para formar en ti paciencia y carácter. El dolor realmente nos proporciona una oportunidad de acercarnos a Dios. ¿Sabes? No sé cuál es tu momento de angustia, no sé cuáles son las situaciones que momentáneas para los que están viviendo en esta temporada de dolor, las desconozco sinceramente, pero quiero que sepas que de acuerdo a lo que me dice la palabra, Dios quiere acercarse a ti, y más aún, Dios quiere que tú te acerques a Él. Y sabes, hay algo lindo en la palabra, es una promesa que está en Apocalipsis, es una esperanza para todos aquellos que hemos abrazado el Evangelio. Dice Apocalipsis 21:4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Con respecto al dolor, quiero que sepas que para ti, si lo estás viviendo en esta temporada, quiero que sepas que es momentáneo, que es un tiempo corto. Depende de ti que sea corto, porque si no, ese dolor se va a convertir en un proceso que inconscientemente vas a estar prolongando día tras día, mes tras mes, año tras año, como quizás me sucedió a mí. Así que te animo a que abraces realmente las promesas que están en la Biblia para ti. Esta de Apocalipsis es una de ellas. El siguiente tiempo del que quiero hablarles son los tiempos de proceso o desiertos. Habíamos hablado con respecto al dolor que tenía una característica, ¿cierto? Eran tiempos cortos. Nuevamente lo repito, dependiendo de ustedes. Sin embargo, vemos que hay otro tipo de procesos, unos más largos, que conocemos como desiertos. El desierto representa un lugar solitario, un lugar árido, un lugar despoblado. Para los israelitas representaba la soledad, representaba un lugar de proceso y también representaba un lugar de tránsito. Vemos en el Nuevo Testamento que Jesús se apartó al desierto durante 40 días. Vemos que Juan el Bautista se crió prácticamente en el desierto. Vemos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel que una vez salió de Egipto, tuvo que atravesar un desierto, y lo que para ellos debía ser un trayecto de 2 semanas se volvió un trayecto de 40 años. Los desiertos tienen una característica en común. ¿Saben cuál es? Empiezan con una esperanza, pero con el pasar del tiempo se convierten en fatiga y frustración. Se lo repito. ¿Qué características tienen ustedes para identificar, hey, vale, yo estoy en un desierto? Quizás cuando ustedes empezaron ese proceso fue algo, wow, que festejaron mucho. Empezó con una esperanza. Aquellos que empezaron su carrera universitaria hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Se acuerdan ese momento cuando
si por ejemplo estaban en una universidad, si están estudiando en una universidad pública, recibieron el mensaje de que pasaron en la universidad. Los tiempos de proceso empiezan con una esperanza, pero llegan los días, llegan los meses, llegan los años, llegan los problemas en el camino, y eso que un día empieza como una esperanza se vuelve una carga, se vuelve una fatiga. ¿Saben quiénes eran así? El pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando salieron de Egipto? Los que han podido leer la historia del Éxodo, salieron, mejor dicho, o sea, Dios hizo todos los milagros habidos y por haber. O sea, se dio el lujo de endurecer el corazón de Faraón para él mostrar su gloria, para que su pueblo amado, pudiera disfrutar de la libertad, pudiera disfrutar de la esperanza de una tierra a la que su Dios los iba a llevar. Y si vemos la historia del éxodo de Israel, ellos salen alegres con una esperanza. La esperanza, iban directo a la tierra prometida. Pero con el pasar de los días, ni siquiera de los años, este pueblo se puso quejumbroso. Éxodo 16, 2 al 3 dice que empezaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón diciendo: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿Saben lo que para el pueblo en un momento fue un momento de festividad? Días después se volvió en un momento de queja. No sé si tú estás experimentando eso. No sé cuál ha sido tu proceso. Y les puedo hablar de muchos de los que he vivido. Sin embargo, no es el propósito de esto. No quiero hacer de mi vida y de mi experiencia personal una doctrina de la cual compartirles. Sin embargo, creo que así como en algún punto de mi vida lo viví, tú quizás lo puedes estar viviendo. Empezaste un proyecto, una empresa, y en medio del proceso de emprender, te diste cuenta de todo lo que conlleva ser empresario. Iniciaste una carrera universitaria en una universidad pública, por ejemplo, y en medio de tantas protestas, en medio de tantos paros, cada vez ves más lejos esa posibilidad de graduarte. Empezaste una relación con las expectativas de que quizás esa persona iba a ser tu pareja de vida, y en medio de ese proceso de relacionarte, de convivir experiencias, de compartir experiencias con tu pareja, te diste cuenta de que habían cosas que no, o sea, que a lo mejor esa esperanza con la que iniciaste no iba a ser el final. Sin embargo, Dios te estaba permitiendo en este momento poder autoexaminarte y ver en qué parte de ese proceso, en qué parte de ese desierto te encuentras, si realmente le estás sacando el jugo. Para José, para quienes han leído la historia de José, su tiempo de desierto significó ser traicionado por sus hermanos, trabajar como esclavo en una casa, ser calumniado por la esposa del jefe, ser echado a una cárcel. Un chico que a sus 17 años soñaba, porque se regocijaba en sus sueños, soñaba y tenía visiones, y entre sus 17 y sus 30 años pudo experimentar quizás lo peor, pudo experimentar la humillación del proceso. Sin embargo, José en ese tiempo permitió que Dios mostrara su gloria, permitió que Dios le enseñara. ¿Saben? José no hubiese sido el administrador que fue si no hubiese primero aprendido a administrar la casa de Potifar, y si tampoco hubiese sido un buen administrador en la cárcel. Los procesos largos y dolorosos van en contra de nuestra naturaleza por dos razones. Primero, nadie quiere sufrir.
aunque vemos mucho tema dramático, ¿cierto? Inclusive nos burlamos de esas personas que por todo hacen un drama. A nadie le gusta sufrir. Y los desiertos no nos gustan porque estamos acostumbrados a lo rápido. Queremos comernos una hamburguesa, vamos a un lugar de comidas rápidas, pedimos y a los 15, 20 minutos ya tenemos la hamburguesa. Queremos transportarnos de una ciudad a otra, compramos unos tiquetes de avión, quizás en 1 hora, si viajas a Bogotá, en 1 hora ya estás en Bogotá. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a lo inmediato, que esa costumbre nos hace generar una barrera en contra de los procesos que son largos, sin perder de vista, o más bien perdiendo de vista, que esos procesos largos son los que forman, los que Dios utiliza para formar carácter en nuestra vida. El desierto representa el lugar donde Dios se revela y donde nos podemos encontrar con Él. Y vemos en Jesús este ejemplo. Jesús fue al desierto, como les dije hace poco, fue al desierto durante 40 días después de que se bautizó y el Padre mostró su gloria y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. En ese momento dice la narrativa en Lucas que Jesús se fue al desierto durante 40 días. ¿Para qué se fue Jesús a ese lugar? A buscar revelación del Padre. Por último, quiero dejarles con esta frase que me encantó. Dice: en el desierto, nuestra fuente de seguridad y estabilidad desaparece y se hace evidente nuestra necesidad de Dios. ¿Sabes algo? Si tú estás pasando por un tiempo de desierto, quiero decirte que aproveches ese desierto, que aproveches esa soledad que te representa el desierto, que aproveches ese proceso que estás viviendo, porque quizás mañana lo vas a desear. Aquellos estudiantes universitarios que ya quieren graduarse, que no ven la hora de entregar la tesis, que se quejan porque cada vez ven más lejos ese cartón, quiero decirles: aprovechen. No saben a lo que se van a enfrentar en la vida profesional. Disfruten esos momentos. Disfruten esos procesos. Disfruten de esos tiempos en los que quizás están esperando, de esos tiempos de espera. Porque una vez que logren conseguir el objetivo, otra etapa va a iniciar en sus vidas y otros desafíos van a venir con ella. Por último, quiero hablarles acerca de un tiempo que a todos nos gustaría tener, y son los tiempos de victoria, los tiempos de alegría y gozo. Dice el diccionario con respecto a esto, con respecto a la alegría: es un estado de ánimo grato con el que se hace algo o se produce como resultado de algo. Por ejemplo, cuando alcanzamos un logro. A los que ya se graduaron de la universidad o del colegio, ¿ustedes recuerdan ese momento en el que recibieron el cartón, en el que estaban frente al fotógrafo sosteniéndolo, sonriendo, abrazando a su familia? A mis amigos que ya empezaron a trabajar, ¿sabes? SOAT es un grupo bastante surtido y tenemos de todo. Tenemos estudiantes de bachillerato, tenemos estudiantes universitarios y tenemos profesionales jóvenes que están iniciando en su etapa laboral. ¿Recuerdan cuando les dijeron: estás contratado, tú eres la persona que nosotros necesitamos, tú eres la persona que estamos buscando? La alegría que sintieron en ese momento. ¿Saben? Con respecto a esto, a los tiempos de logro, la Biblia nos anima a disfrutarlos. Sin embargo, quiero hacerles una claridad con respecto a esto. También los tiempos de victoria conllevan a un peligro casi imperceptible. Y ese peligro se llama estancamiento. Y ese peligro se llama exaltación del yo. ¿Cómo así, Hugo? Sí, claro. Cuando nosotros disfrutamos de una victoria, cuando luchamos por algo y obtenemos esa victoria, muchas veces nos quedamos recordando, acariciando, disfrutando esa victoria. Nos quedamos en ese momento, nos quedamos en ese logro, pero no avanzamos. Ahí ocurre un estancamiento.
O, como sucede muchas veces, disfrutamos tanto de ese logro, tanto de esa victoria, que perdemos de vista a aquel que nos permitió obtenerla. Y esa victoria y ese logro se vuelve tan importante para nuestras vidas que empezamos a abrazarlo, empezamos a acariciarlo, empezamos a vivir sobre ese logro. Y ya tu tiempo, ya tus pensamientos, ya tus esfuerzos por acercarte a Dios pasan a un segundo plano y simplemente te dedicas a disfrutar de ese logro. Y esto es una línea casi que invisible. Esta semana compartía un reel de un pastor que hablaba acerca de las prioridades y cómo Dios debía ser el centro de nuestras prioridades, aun cuando tengamos ocupaciones, aun cuando tengamos familia, aun cuando tengamos cualquier otro tipo de cosas. Y me ponía a pensar eso porque muchas veces perdemos la humildad de reconocer quién es Dios en nuestra vida, de reconocer quién permitió esos logros en nuestra vida. Y teniendo en cuenta estas 3 temporadas, quiero recomendarles 4 cosas rápidamente para finalizar. Sea cual sea la temporada que estés viviendo, sea que estemos viviendo un momento de dolor y de angustia, sea que estés en un desierto, o sea que estés disfrutando de logros en un momento de victoria. Por cierto, estos 3 panoramas que le acabo de hablar encajan perfectamente en cada una de las descripciones de Eclesiastés, ¿cierto? Momentos de dolor, momentos para construir, momentos para destruir, momentos de proceso. Eclesiastés nos describe que vamos a tener momentos de alegría, pero también nos describe que vamos a tener momentos de dolor y también nos describe que vamos a vivir procesos. Pero entonces, ¿cómo debemos actuar en estas temporadas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Lo primero que debemos tener en cuenta primero y como pilar en nuestras vidas es la oración. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos conecta con su propósito, trae paz a nuestros corazones, activa milagros. Santiago 5, 14, de 14 a 15 nos dice que cuando una persona está enferma, vayan y pidan oración. Se lo voy a leer. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unja con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¡Wow! Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que vemos también en Jesús, después de una larga jornada, después de una victoria, después de sanar enfermos, después de predicar a miles, vemos a un Jesús que se aparta a orar. Un Jesús que en la victoria podía hacer cualquier otra cosa, podía ir a festejar con los apóstoles, pero no, dice la palabra que se apartaba a orar. Pero también vemos a un Jesús que en su momento más doloroso se aparta en Getsemaní y delante del Padre expone su corazón. Jesús entendía el propósito de la oración. Otro tip, den gracias por todo. Les voy a decir algo. La gratitud es la mejor vacuna en contra de la murmuración, en contra de la queja, en contra de la incredulidad y en contra de la autosuficiencia. Cuando tú eres agradecido, realmente no tienes en tu cabeza motivos para quejarte, aunque estés viviendo una mala situación. Puede que no tengas trabajo, pero tienes un pan, tienes una gaseosa, tienes un techo sobre tu cabeza. Da gracias a Dios por eso. Tienes a tu familia a tu lado, da gracias a Dios por eso. Quizás no te has podido graduar, pero tienes el apoyo de tus amigos y el apoyo de tus familiares. Da gracias y sé agradecido en todo tiempo. Por último, dos últimas cosas. La primera, no te estanques. Empieza a moverte. Sea cual sea la etapa en la que estás, Eclesiastés nos enseña de que las temporadas son dinámicas, ¿cierto?
como las temporadas son dinámicas, nosotros también debemos ser dinámicos. Si nosotros nos quedamos en la temporada en la que estamos, si nos quedamos abrazando el dolor, si nos quedamos en medio de la frustración por el proceso, si nos quedamos solamente festejando la victoria, nos vamos a estancar. Por el contrario, ponte en marcha y permite que en medio del caminar, Dios sea quien te vaya abriendo el camino y Dios sea quien te vaya enseñando. Por último, abraza el Evangelio, pues esa buena nueva no solamente representa una esperanza de salvación eterna, ¿cierto? Que cuando mueras vas a estar con Cristo Jesús en la eternidad. También representa una transformación en nuestra forma de percibir nuestra realidad. Según Pablo lo decía en 2 Corintios 4, decía, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Te dejo con esto y espero que puedas identificar en Dios qué temporada estás viviendo. Y en Dios puedas pedirle a Él que te direccione para aprender lo que Él quiere enseñarte y para que Él muestre su gloria. Permíteme orar por ti un momento. Padre, te doy las gracias, Señor, en este momento. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy se conectó. Gracias por ellos, Dios. Oro porque les permitas identificar qué parte de su vida o qué etapa de su vida, en qué etapa de su vida están, qué parte del proceso están viviendo, en qué temporada, Señor, se encuentran, para que así ellos puedan entender cuál es tu propósito en medio de esa temporada. Te ruego, Dios, que tú los abraces, que no los desampares y que ellos puedan tener la seguridad de que en ti siempre va a haber una esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos la próxima semana.